el Guadalajara no descansa. Mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en la Copa del Mundo 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca a menos de 24 horas de distancia. Las Chivas de Guadalajara ya están pensando en el torneo Apertura 2026 y en cómo levantar su tan esperada estrella. Número 13. La directiva rojiblanca, encabezada por Amaury Vergara y con Javier Mier y Alejandro Manso en el área deportiva, no se detiene ni en la fiesta más grande del fútbol mundial, y eso dice mucho de las ambiciones que tienen en Verde Valle. Los movimientos que se han registrado en las últimas horas confirman que el rebaño sagrado va en serio, que no están improvisando y que cada decisión tiene un objetivo muy claro: conquistar la Liga México y prepararse para la CONCACAF Champions League 2027, el boleto que les daría acceso al Mundial de Clubes. Estamos hablando de un club que siente que su momento es ahora, que el ciclo de reconstrucción terminó y que ya es tiempo de resultados concretos. Deja tu like y tu comentario sobre todos los temas que vamos a tratar hoy, porque hay mucho, pero mucho de qué hablar. Vamos a empezar hablando primero sobre las contrataciones, porque eso es lo que más le importa a la afición y lo que más ruido ha generado en las últimas horas. Las Chivas están a punto de anunciar oficialmente la llegada de Jordan Carrillo, el extremo sinaloense que vivió su mejor temporada con el Pumas en el Clausura 2026. El periodista Rodrigo Camacho fue el primero en confirmar que el anuncio era inminente. Y minutos después todos los medios que cubren el fútbol mexicano se sumaron a la noticia, lo que muchos pensaban que era imposible. Dado los problemas extracanchas que rodeaban al jugador en meses anteriores, terminó siendo una realidad casi confirmada. El Guadalajara tomó la decisión de apostar por Carrillo después de ver lo que hizo en la liguilla, donde fue figura indiscutible del Pumas y en las semifinales dejó en ridículo a más de un jugador del América con esa capacidad suya de encarar en velocidad y desequilibrar en espacios reducidos. Eso fue suficiente para que Gabriel Milito y la directiva dijeran que sí, que ese era exactamente el perfil que necesitaban para darle una nueva dimensión al ataque rojiblanco. Carrillo es un jugador que nació futbolísticamente en las fuerzas básicas de la comarca lagunera y que fue escalando posiciones hasta convertirse en uno de los extremos más interesantes de la Liga México. Su temporada con el Pumas fue la confirmación de todo ese potencial que muchos veían desde hace tiempo, pero que por distintas razones nunca había terminado de explotarse de manera sostenida. Tiene habilidad en el 1 contra 1, velocidad real para dejar rivales en el camino y criterio suficiente para tomar decisiones rápidas en el último tercio del campo. Es justamente esa combinación de atributos lo que lo hace tan peligroso cuando recibe el balón de cara a la portería contraria. Milito necesitaba esa chispa en su equipo, esa opción que salga del banco y que cambie el partido con una acción individual. Y parece que en Carrillo encontró exactamente eso. Yo creo que fue un movimiento muy inteligente de parte de la directiva, porque es un jugador que conoce perfectamente la Liga México, que llega en el mejor momento de su carrera y que ya demostró en partidos grandes que no le tiembla el pulso cuando las papas queman, según reveló el periodista César Luis Merlo. El Chivas pagará $5 millones al Santos Laguna por la ficha definitiva de Jordan Carrillo. El contrato será de 4 años y, lo que no es menor, no se incluirá ningún jugador del Guadalajara como parte del trato. Es decir, el rebaño desembolsó esa cifra en efectivo, sin mover piezas de su plantilla actual para cerrar el acuerdo. Esto habla de la confianza real que tienen en el jugador, pero también del nivel de inversión que Amaury Vergara está dispuesto a autorizar cuando el cuerpo técnico da el visto bueno. No es poca cosa pagar $5 millones por un jugador en la Liga México sin incluir ningún intercambio de jugadores. Esa es una operación de mercado importante, que pone al Guadalajara entre los clubes que más invierten del torneo y que le manda un mensaje clarísimo a sus rivales. Las Chivas no van a esperar, van a pelear el título con todo. Ahora bien, ya que hablamos de la llegada de Jordan Carrillo, es absolutamente inevitable hablar también de la otra contratación que el Guadalajara tiene prácticamente sellada para el Apertura 2026, porque no es solo uno el refuerzo que viene, sino dos, y el segundo también tiene un perfil muy interesante.
Kevin Castañeda también está a punto de convertirse en jugador del rebaño sagrado, aunque los detalles de su fichaje han circulado con menos ruido mediático que los de Carrillo. La información no oficial indica que el costo para las Chivas fue de $3 millones más los derechos federativos de Yael Padilla, quien irá en sentido contrario como parte del acuerdo económico entre los clubes. Castañeda es otro mediocampista de perfil ofensivo, con buen manejo del balón, inteligencia táctica para moverse entre líneas y criterio para asociarse en espacios reducidos. Su llegada no hace tanto ruido como la de Carrillo, porque no viene de una liguilla espectacular. Pero en el fútbol mexicano es un jugador conocido y respetado que tiene un historial de buen rendimiento cuando tiene continuidad y confianza de su entrenador. En total, sumando ambas operaciones, el Guadalajara ya lleva cerca de $8 millones invertidos solo en estos dos refuerzos, antes incluso de que arranque la pretemporada oficial. Para ponerlo en contexto, eso es una inversión enorme para los estándares de la Liga México. Y habla de una directiva que no está especulando ni esperando ver cómo se da el mercado antes de moverse. El Chivas fue a buscar los jugadores, que quería de forma proactiva. Cerró los acuerdos rápido y se posiciona como uno de los equipos más activos del mercado de pases antes de que termine junio. Pensando bien, con esa inversión tan fuerte y tan concentrada en tan poco tiempo, la afición rojiblanca tiene todo el derecho de exigir resultados concretos en el Apertura 2026, porque no se invierte esa plata para quedarse sin estrellas en el torneo, cambiando un poco el enfoque, pero sin alejarnos del tema de los fichajes. Hay una pregunta que muchos aficionados se han estado haciendo en redes sociales desde que empezaron a circular los rumores y que vale la pena responder con claridad. ¿Por qué el Chivas todavía no anunció oficialmente a ninguno de los dos jugadores y los tratos están prácticamente cerrados? La respuesta es más simple de lo que parece, y no hay ningún drama detrás. Según explicó el propio Rodrigo Camacho en su cuenta de X, el club está esperando que los jugadores se presenten junto con el resto del plantel para realizarse los exámenes médicos y físicos correspondientes, algo que está programado a partir del 15 de junio. Solo después de cumplir con ese protocolo obligatorio, el Guadalajara procederá a la firma de los contratos y al anuncio oficial que tanto espera la afición. Es decir, el negocio está hecho, los acuerdos están cerrados en términos económicos y deportivos. Pero la formalidad institucional tiene sus tiempos y el club no quiere adelantarse a los procedimientos que marca el reglamento. Esto es completamente normal dentro del funcionamiento de cualquier club profesional del mundo. No hay ningún misterio, no hay ninguna complicación de último momento y no hay ningún obstáculo que pueda hacer caer las operaciones. Primero el protocolo médico, después la firma, después el anuncio oficial con toda la parafernalia rojiblanca que se merece. Yo creo que la afición puede estar tranquila en ese sentido, porque los refuerzos van a llegar y lo que se está esperando es simplemente cumplir con los pasos administrativos que corresponden. Ya que hablamos sobre la posible llegada de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda al Guadalajara, ahora tenemos que hablar necesariamente de una cara que lamentablemente queda muy afectada con todo esto, porque no todas las noticias en Verde Valle son para festejar. Hay un jugador que queda en una posición extraordinariamente complicada con estas contrataciones, y ese jugador es Hugo Camberos. El extremo formado en las fuerzas básicas del Guadalajara ya venía teniendo un clausura 2026 muy discreto, siendo prácticamente un recurso de banco para Gabriel Milito en momentos muy puntuales de los partidos, cuando el equipo necesitaba revertir un resultado adverso frente a defensas muy sólidas y organizadas. Durante la temporada regular, entró en el segundo tiempo ante Cruz Azul, Toluca, Tigres y Tijuana, pero en ninguna de esas 4 apariciones logró marcar diferencias reales ni generó algo concreto que convenciera al cuerpo técnico de darle más minutos en el futuro inmediato. Hay que ser honestos sobre la situación de Camberos y no endulzar lo que está pasando. El jugador tiene talento, eso nadie lo niega en Verde Valle, y tiene condiciones físicas y técnicas para ser un futbolista importante en la Liga México, pero el talento sin continuidad, sin confianza del entrenador y sin minutos regulares es como un motor encendido sin ruedas.
Hace mucho ruido pero no avanza. En el Clausura 2026 no pudo demostrar lo que tiene, en parte porque no recibió las oportunidades necesarias para hacerlo, pero también porque en las ocasiones que sí entró no logró imponer su sello ni cambiar el rumbo de los partidos. Y ahora, con la llegada de Carrillo, la situación se complica todavía más porque ambos jugadores compiten exactamente por el mismo espacio dentro del esquema de Gabriel Milito. La situación se complica todavía más cuando se analizan los perfiles de ambos jugadores en detalle. Carrillo y Cambero son extremos con características similares: velocidad, desequilibrio en espacios reducidos, capacidad para el 1 contra 1 y proyección ofensiva desde los costados del campo. La diferencia, y esto es lo que define todo en el fútbol, es que Carrillo llega con el aval fresco de una liguilla espectacular con el Pumas, y con $5 millones pagados por su ficha. Mientras que Kembros llega con una temporada regular en la que no pudo asentarse como titular ni en la plantilla propia. Esa comparación, por más injusta que pueda parecer para un jugador formado en casa y que lleva años en el club, es la realidad del fútbol profesional de alto rendimiento. Lo que sí hay que valorar, y mucho, es que hace apenas unos días el propio Kembros declaró públicamente que quería quedarse y demostrarle a Milito que tenía el nivel para seguir en el Guadalajara. Esa actitud habla muy bien de él como persona y como competidor. Pero el fútbol no siempre premia las buenas intenciones. Premia el rendimiento dentro de la cancha y los minutos que te dan para demostrarlo. Yo creo que Hugo Camberos tiene mucho talento todavía sin explotar y que sería un crimen para su carrera y para su desarrollo como futbolista quedarse en un equipo donde no va a tener minutos regulares. Necesita jugar. Necesita protagonismo y necesita un proyecto donde sea una pieza importante y no un recurso eventual de banco. Justo sobre el futuro de Hugo Camberos, lo que viene a continuación es lo más importante, que su entorno y él mismo tienen que analizar con frialdad y sin dejarse llevar por el cariño al club de toda la vida. En el mercado de pases de la Liga México hay varios clubes que estarían dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos y a ofrecerle algo que en Guadalajara ya no tiene garantizado: la titularidad y el protagonismo semanal. El Toluca ha sido mencionado como una opción concreta y muy atractiva, y no sería ninguna locura verlo con la camiseta de los Diablos Rojos. Un equipo que históricamente ha apostado por jugadores con ese perfil dinámico en las bandas. Pero además del Toluca, también se manejan los nombres del Monterrey, Tigres, Pumas y hasta Cruz Azul como posibles destinos para el extremo rojiblanco. Cualquiera de esos 5 equipos le daría la oportunidad de jugar semana a semana, de crecer como futbolista en la competencia más exigente del país y de no perder ese valor de mercado que tanto le costó construir desde las fuerzas básicas del Guadalajara. Porque eso también hay que decirlo claramente y sin rodeos. Un jugador joven que no tiene minutos regulares ve cómo su precio en el mercado cae de manera silenciosa pero constante. No hay escapatoria a esa lógica del fútbol moderno. Cada torneo que pasa sin jugar, cada partido en el que un extremo de 20 y tantos años no acumula minutos, es un torneo en el que su cotización baja y en el que los clubes interesados empiezan a preguntarse si el problema es el contexto o el jugador. Esa es una pregunta que nadie quiere que empiece a circular alrededor del nombre de Kembros, porque si eso pasa, salir bien del Guadalajara va a ser mucho más difícil. La recomendación que circula en los pasillos es que Gabriel Milito sea honesto con la directiva y permita que Camberos salga en esta ventana de pases, ya sea de forma definitiva o mediante un préstamo que le garantice continuidad. Una de las opciones que se ha mencionado como interesante y razonable es un préstamo al Puebla, club conocido históricamente por darle oportunidades a jugadores jóvenes que necesitan ritmo de competencia y que no suele ser muy exigente en sus condiciones de negociación. Sería un movimiento inteligente para todas las partes involucradas. El Guadalajara no pierde la ficha del jugador. Camberos obtiene minutos y protagonismo real. Y cuando regrese al rebaño tendrá más herramientas y más confianza para competir de verdad por un lugar en el equipo. Yo discrepo completamente con la idea de que Kembros simplemente se quede a calentar el banco esperando su oportunidad en un equipo con tantas opciones en su posición. Eso no le hace bien a ningún futbolista,
y menos a uno que tiene apenas el inicio de lo que debería ser una larga carrera por delante. Mudando de asunto, pero sin perder el hilo de lo que estamos contando hoy. Todo esto nos lleva directamente a un problema que Gabriel Milito va a tener que resolver en la pizarra antes de que empiece el Apertura 2026. Y que tiene que ver con la saturación de mediocampistas ofensivos en el plantel rojiblanco. Pensándolo bien, la plantilla del Guadalajara ya contaba con figuras de nivel como Efraín Álvarez y Roberto Alvarado como los principales generadores del juego ofensivo. Dos jugadores que Milito conoce muy bien y en quienes confía para que sea el fútbol asociativo pase por ellos. A esos dos hay que sumarle a Brian Gutiérrez, uno de los extremos más explosivos de la Liga México cuando está en su mejor versión. Luego está Santiago Sandoval, que llegó en condición de libre y que ha mostrado destellos interesantes. Está Ricardo Ledesma, también libre, con experiencia en el exterior y con una mentalidad diferente al promedio. Y ahora, con las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, la lista de mediocampistas creativos u ofensivos llega a 7 jugadores dentro del mismo esquema de juego. Eso, por más calidad individual que tenga cada uno de estos futbolistas, genera un problema estructural que el cuerpo técnico va a tener que gestionar con mucho cuidado y mucha diplomacia, si no quiere que el vestuario se llene de tensiones y de jugadores descontentos por la falta de minutos. En el fútbol de alto rendimiento, tener 7 mediocampistas ofensivos compitiendo por 4 o 5 lugares en la alineación es una situación que exige muchísima claridad del entrenador en cuanto a jerarquías y roles. Milito va a tener que establecer con firmeza quiénes son sus titulares indiscutibles, quiénes son los principales recursos desde el banco y quiénes directamente tendrán que aceptar un papel muy secundario o buscar una salida. Esa conversación, en algún momento, va a tener que darse. Para tener dimensión real de lo que significa económicamente toda esta acumulación de talento en una sola zona del campo, vale la pena repasar los números con frialdad. El Chivas tiene invertido $7 millones en Efraín Álvarez, 5 millones en Brian Gutiérrez, 5 millones en Jordan Carrillo, 3 millones más la carta de Yael Padilla en Kevin Castañeda. Roberto Alvarado llegó a cambio de los derechos de Yuri Alantuna, mientras que tanto Ricardo Ledesma como Santiago Sandoval llegaron sin costo de transferencia, si se hace la suma de las operaciones con precio de mercado. El Guadalajara tiene una inversión acumulada que supera los $20 millones solo en mediocampistas ofensivos. Eso es una presión enorme sobre el rendimiento colectivo del equipo y sobre el rendimiento individual de cada uno de esos jugadores. No se puede tener esa cantidad de dinero concentrado en una sola área del campo sin que eso repercuta directamente en las expectativas de resultado que tiene la directiva, que tiene a Mauri Vergara y que tiene la afición rojiblanca, que lleva años esperando ese 13º título. Ahora vamos a hablar sobre algo que ayuda a entender por qué la directiva está siendo tan agresiva en el mercado incluso, sabiendo que la plantilla ya tiene exceso de jugadores en ciertas posiciones. La respuesta podría estar en una posible salida que todavía no se ha confirmado, pero que muchos medios especializados ya están anunciando como probable. Y el jugador que más ruido genera en ese sentido dentro del mercado internacional es Brian Gutiérrez. El extremo americano ha captado la atención de clubes del exterior en los últimos meses, y su perfil encaja perfectamente con lo que algunos equipos de Europa o de la MLS buscan en esta ventana de transferencias. La teoría que varios medios han puesto sobre la mesa es que la directiva del Guadalajara ya podría tener una oferta concreta en mano por Gutiérrez, o al menos sabe que esa oferta podría materializarse en cualquier momento, y por eso está trabajando con anticipación en tener reemplazos de calidad ya amarrados antes de que eso ocurra. Es una manera de protegerse del mercado, de no depender de un solo jugador para cubrir una posición clave y de no llegar a negociar desde la urgencia y la necesidad, que es cuando los clubes pierden poder de negociación y terminan aceptando condiciones que no les convienen. Desde que Javier Mier y Alejandro Manso asumieron la dirección deportiva del Guadalajara, el club se ha convertido en uno de los protagonistas más activos e inteligentes de cada ventana de pases en la Liga México, en sus 2 primeras temporadas al frente del área deportiva.
Llegaron 7 nuevos jugadores al equipo y la gran mayoría cumplió con las expectativas que se tenían al momento de la contratación. Diego Campillo, Brian González, Efraín Álvarez, Richard Ledesma, Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda tuvieron actuaciones positivas y se integraron bien al proyecto de Gabriel Milito. Ahora la mirada está puesta en Jonathan Pérez, que todavía no terminó de mostrar todo su potencial con la camiseta rojiblanca y sobre quien hay expectativas importantes de cara a la Apertura 2026, este modelo de gestión deportiva, que combina contrataciones específicas y bien tarjeteadas con el desarrollo del talento interno. Es justamente lo que ha generado que las Chivas vuelvan a ser tomadas en serio como candidatos reales al título del torneo. No hace mucho tiempo, hablar del Guadalajara como favorito al campeonato en la Liga México era casi una broma en los medios especializados. Hoy no lo es, y eso es mérito directo de la administración deportiva que está llevando adelante este proyecto. Yo creo que Mier y Manso han hecho un trabajo extraordinario para reconstruir la credibilidad deportiva del club en un tiempo relativamente corto. Y eso es algo que la afición valora aunque no siempre lo diga con esa claridad cuando todo va bien. Finalmente, y para cerrar todo lo que hemos hablado hoy con la perspectiva más amplia posible, hay que poner en contexto cuál es el objetivo real que mueve todas estas decisiones dentro del Guadalajara. El club no está pensando en el Clausura 2026 ni en la Copa del Mundo que arranca en pocas horas con México como anfitrión. El foco de Amaury Vergara y de toda la estructura deportiva e institucional del club está puesto en 2 metas muy concretas, muy ambiciosas y muy claras: ganar el título número 13 de la Liga México en el Torneo Apertura 2026 y conquistar la CONCACAF Champions en su edición 2027, que le daría al rebaño sagrado el pasaporte para participar en el Mundial de Clubes. Esas 2 ambiciones, cuando se ponen sobre la mesa con esa claridad y con esa determinación, explican perfectamente por qué el club está invirtiendo tanto y tan rápido. ¿Por qué contratan a Jordan Carrillo en plena semana de apertura del Mundial y por qué están dispuestos a desembolsar $8 millones en 2 mediocampistas antes de que arranque siquiera la pretemporada oficial? La Copa del Mundo puede ser el evento que paraliza al planeta del fútbol esta semana y que concentra todas las miradas del mundo en México, Estados Unidos y Canadá como sedes. Pero en Verde Valle el trabajo ya comenzó y no se va a detener por ninguna Copa del Mundo ni por ninguna fiesta futbolística, por más grande que sea. El rebaño no tiene tiempo para distraerse, porque el Apertura 2026 llega en pocas semanas y el nivel de exigencia que la afición rojiblanca tiene sobre este proyecto es altísimo, quizás el más alto que ha habido en muchos años. Con las llegadas de Carrillo y Castañeda, con la incógnita sobre el futuro de Hugo Cambros, con la saturación creativa que hay en el mediocampo y con una posible salida de Brian Gutiérrez que podría cambiar todo el panorama de un día para el otro, los próximos días van a ser definitivos para terminar de armar el rompecabezas que Gabriel Milito quiere presentar en la cancha cuando arranque el torneo. Yo creo, con toda honestidad y después de analizar todo lo que está pasando, que este Chivas tiene los ingredientes para pelear el título con todo. Pero en el fútbol, como en la vida, los ingredientes solos no ganan nada si no hay una receta clara, una ejecución impecable y una convicción colectiva que empuje al equipo cuando las cosas se pongan difíciles. El Apertura 2026 será el momento de la verdad para este proyecto. Y todos los ojos de la afición rojiblanca estarán puestos en lo que pase dentro y fuera del campo en las próximas semanas.